La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco. Pero antes de empezar dando la bienvenida a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, permítanme recordarles que estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas de Peruvian Travel Service. Salimos el 28 de julio y retornamos el 3 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados aeropuerto, hotel, aeropuerto, 6 noches, sistema todo incluido, tarjeta de asistencia, Cancún, Dream HTL, Dream Sun Cancún, $1,329, Riviera Maya, Catalonia Riviera Maya, $1,099, Dreams Tulum, $1,448, precio por persona en base habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio, teléfono 243-3556, el WhatsApp 990-3869-73, peruviantravelservice.com es la página web. Y permítanme saludar a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: en Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; en Arequipa, Radio San Martín; en Cepagua, Radio en Ucayali, Radio Cepagua; en La Convención, Radio Quillabamba; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Radio San Valentín en Lampa; Radio Activa en Cerro de Pasco; Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y además la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también las transmisiones en vivo en las plataformas móviles. Estamos en el Facebook de Radio Santa Rosa, estamos en el Facebook de Radio Quillabamba transmitiendo en vivo, y también a través del canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Todas estas plataformas a su servicio. Bien, vamos a saludar a Rosa María, que nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todo el público de Radio Santa Rosa y, por supuesto, de la Red Dominica de Medios de Comunicación y Radios Aliadas, como todas las mañanas. Vamos a empezar con nuestros auspiciadores. Pero déjame ajustar un poco la cámara porque ahora creo que está mejor. No, sí, ahí está. Un poco mejor. Siempre hay que ajustar un poquitín la cámara antes de empezar. Muy bien. Y vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el Ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y luego con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación de Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los haga competitivos en la sociedad. Y también tenemos, por supuesto, las obras sociales de las religiosas, si me permiten, de Santa Catalina de Sena en Arequipa. Esto lo tengo acá. Por favor.
Un segundo, por favor. Lo que pasa es que mientras trato de leer acá, comienzan a llegar mensajes y no me dejan leer, así que a todos los que me escriben a esta hora, por favor, no me escriban a esta hora, que no me dejan leer los mensajes. Muy bien. Tenemos por un lado, el trabajo del hotel, el Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, en Arequipa, la mejor opción para su estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografías, laboratorios de análisis clínicos, ecografías, colonoscopías, endoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José, Humbacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Muy bien, estos son todos nuestros auspiciadores que cada día son más. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a lo nuestro. Ha salido el sol en Lima, pero todavía, Abel, no ha salido el sol en el Jurado Nacional de Elecciones. No hay ganador a la vista proclamado oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones. El señor Castillo mantiene su ventaja de más de 50.000 votos sobre Keiko Fujimori. Eso puede bajar un poco en los próximos días si le alcanza a Keiko Fujimori la cantidad de impugnaciones que tiene para voltear el partido. No, pero van a seguir persistiendo unas 2 o 3 semanas, ha dicho el jurado, porque todo va a ser apelado en doble instancia, es decir, va del jurado electoral especial al Jurado Nacional de Elecciones. Y puede ser que regrese al Jurado Electoral Especial. Hay algunos casos que se van a impugnar por la hora, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones estableció una fecha y una hora, 8 de la noche, para introducir las solicitudes de nulidad de mesas. Y se fueron introduciendo en horas posteriores. Entonces van a impugnar que en realidad el plazo se extienda hasta las 12 de la noche. Ya no los días siguientes, obviamente, ¿no? Luego van a impugnar las mesas donde parientes estuvieron como miembros de mesa. Y el jurado les va a decir lo que ya todos sabemos, que eso efectivamente es ilegal, pero que no es causal de nulidad del voto popular de 200, 250 personas que pueden haber votado en esa mesa. ¿No es cierto? Una cosa es que electoralmente algo sea ilegal y otro que afecte el resultado. Y lamentablemente las personalidades que acompañan a Fuerza Popular han mezclado los conceptos en una población que no conoce nada de derecho electoral. Entonces, si te dicen, hay 2 hermanos en la misma mesa, entonces se han puesto de acuerdo para favorecer a Pedro Castillo, se pudieron haber puesto de acuerdo también para favorecer a Keiko Fujimori. Entonces, se anula la mesa. En la primera vuelta, ustedes recordarán, cuando no habían miembros de mesa, hubieron 3 chicos que eran hermanos de los Olivos que salieron en todos los periódicos. Porque si bien no está permitido, en un momento de urgencia se permitió. ¿Por qué? Porque no es una causal de nulidad del voto popular. Las causales de nulidad están en un artículo en la ley electoral. En ese artículo no dice que 2 hermanos o 2 primos o 2 cuñados o papá y mamá en la misma mesa causen nulidad de la mesa. Esas nulidades todas las van a declarar improcedentes. Pero Fuerza Popular va a apelar. Eso demora 3 días más. El jurado va a decir que efectivamente no causa nulidad. Y luego van a volver a insistir con un recurso de reconsideración. Con lo cual 3 días, más 3 días, más 3 días, 9 días. Probablemente 2 o 3 semanas. Ganas de... Ya saben qué. Pero las elecciones las ha ganado Pedro Castillo. Anoche estuvo Mario Vargas Llosa en Canal N y creo que repitió no menos de 10 veces
que el jurado se pronuncie, que el jurado se pronuncie, que el jurado se pronuncie, lo cual es un gran respaldo a la credibilidad del Jurado Nacional de Elecciones, porque las mismas fuerzas de Keiko Fujimori estaban en toda una campaña para desacreditar al jurado. Entonces ahora lo que diga el jurado. Muy bien. Primer problema. Segundo problema, ya tenemos a gente lanzándose a decir barbaridades como, por ejemplo, que si no hay presidente electo para el 28 de julio, cosa que no va a pasar, tranquilos, pero que si no hay, tiene que asumir el congresista más votado. ¿Se puede imaginar? ¿De dónde sacan esa historia? Esto, Jorge del Castillo y Vitocho ayer en Cuarto Poder, que era como que la resurrección de los muertos, ¿no? Habían aparecido, de verdad, era una Pascua al Cuarto Poder ayer. Entonces, tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿De dónde se inventan estas normas? Miren, lo que está claro a estas alturas es que Keiko Fujimori otra vez va a perder por poquito, pero va a perder. Y tal vez sea importante que ella se convenza, así, acta por acta, de que perdió. Porque la vez pasada no se convenció de que había perdido. Y tal vez porque no se sometió a este proceso tortuoso para establecer si había perdido o no. Bueno, ahora se está sometiendo al proceso y le van a decir sí, perdiste. ¿Y saben qué hace el peor? Que ya no va a perder por 50.000 votos, va a perder por 15.000 votos. Pero va a perder. Va a perder. Y el problema es que no puede recuperarse de eso. Ese es todo el problema. Y la lectura que tiene que hacer el señor Pedro Castillo, si es la correcta, es que la gente en su mayoría no ha votado para tener un régimen económico marxista-leninista como sueña Vladimir Cerrón. Han votado porque Keiko Fujimori les parecía peor candidata. Pero que si hubiera ido otro candidato, probablemente no hubieran votado por Pedro Castillo. Entonces, su respaldo popular también es muy frágil. Y no puede desperdiciar lo que tiene ahora. Si es que entiende bien el mensaje y sabe jugar sus cartas bien. Entonces, por un lado tenemos una candidata picona que grita fraude. Ya, felizmente, Mario Vargas Llosa, ayer en un ataque de ponderación, lo dijo, y espero que los seguidores de Keiko Fujimori, que nunca han sido simpatizantes de Mario Vargas Llosa, entiendan que la palabra fraude es una palabra muy grave y que implica un conjunto de actos sistemáticos y coordinados por agentes del Estado para torcer la voluntad popular. No por agentes del contrincante, sino por agentes del Estado. Para que exista un fraude tiene que haber un contubernio entre uno de los postores, uno de los candidatos, y la autoridad que valida esa conducta irregular. Y eso no existe, no hay ningún fraude. El decir que no hay ningún fraude me está costando hasta amistades, Abel, porque la verdad es que ya, como dice todo el mundo, salte este grupo de WhatsApp, por el amor de Dios. Hay una clase alta, de verdad, o sea, en San Isidro, en Miraflores, donde yo vivo, el 85% de la población ha votado por Keiko Fujimori y están desesperados porque gane, porque claro, en su burbuja nadie más ha votado por otro que no sea Keiko Fujimori o en blanco. No entienden que Keiko Fujimori perdió, pero el mundo es más grande. Es bastante más grande que San Isidro, Miraflores, La Molina, o San Borja y Surco. Lamentablemente, para estos grupos, que son los más ricos del Perú digamos, en población y en acceso a la riqueza, ayer hay un reportaje muy interesante en El Comercio, el 85% también se repite para Pedro Castillo en los 10 distritos más pobres del Perú. Entonces, algo tienes que estar leyendo ahí, que va más allá de anúlale las mesas a los pobres para que Castillo no gane. Reitero, anular el voto popular es la máxima sanción. Es como en el fútbol anular un gol.
Tú no anulas un gol por las puras, tiene que haber una causal, porque cambias el sentido del partido. Entonces, para anular el íntegro de una mesa, no un voto, el íntegro de una mesa, tienen que haber causales. Y la norma dice que tiene que haber cohecho, tiene que haber una colusión probada, no presumida, probada. Una firma mal hecha, porque resulta que para miles de peruanos, como me explicaron la otra vez, hacer bien la firma solo se hace cuando se va al notario, pero en fin, es un descuido que merece sanción, por supuesto que merece sanción, pero la sanción no es la nulidad de todos los votantes. Imagínense ustedes, está prohibido, les voy a poner varios ejemplos, está prohibido divulgar encuestas la semana antes de las elecciones. Y resulta que Ipsos, no sé, se vuelve loco y dice, no me interesa, ¿no es cierto? Y publica las encuestas. Y el comercio de la mano con ellos, ya, primera plana, publicamos las encuestas, que venga la multa. ¿Es ilegal? Sí, es contrario a la ley. ¿La sanción es la nulidad de las elecciones? No, la sanción es una multa, ¿no es cierto?, a la empresa y al medio de comunicación. Está prohibido vender alcohol durante las elecciones, el día anterior y el día siguiente. Entonces resulta que llega el domingo, yo tengo un bar y lo abro desde las 12 de la noche. Y todo el barrio se pone a tomar alcohol y hay varios que van a votar mareaditos, pues ya. ¿Eso es la nulidad de toda la mesa? ¿De todas las mesas? ¿De todo el distrito? ¿Porque han estado chupando en un bar? No, pues. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal. ¿Invalida el voto de todos los que fueron a votar? No, ¿por qué? Yo no estuve tomando, yo no tengo nada que ver con ese bar, yo quiero que se respete mi voto. Entonces, hay cosas durante el proceso que son ilegales, pero que no acarrean la máxima sanción, que es la nulidad de la mesa. ¿Qué acarrea? Un fraude, es decir, yo me agarro el ánfora, ¿no es cierto?, y corro con ella, me largo con ella, y regreso con otra. Obviamente, ¿no? Yo prendo fuego al ánfora. El presidente en mesa se vuelve loco, abre el ánfora y se hace la pila sobre los votos. Ustedes me dirán que me estoy inventando cosas, pero bueno, pueden pasar. Y algunas de las que estoy contando han pasado. ¿Ok? Entonces, en realidad tienen que ser hechos graves. O resulta que somos 5, 2 personeros, 3 miembros de mesa, y los 5 nos ponemos de acuerdo para que, ¿cómo vamos a distribuir los votos? Para hacer un fraude entre los 5. Pero para que yo pueda probar eso, tengo que presentar una prueba. La prueba es, ay no, muchos votaron por este, pocos por esta, esa es la prueba. No, esa no es la prueba. Video, testigos presentes en la mesa. Tiene que haber testigos, alguien que diga, yo señor, sí, efectivamente, yo lo vi. Yo vi cómo se pusieron de acuerdo. ¿Dónde están los testigos? Y hay cosas más complicadas. En Fuerza Popular alega que hay firmas falsificadas. Entonces, para que haya firmas falsificadas, tienes que presentar una pericia grafotécnica. Una pericia grafotécnica implica traer al implicado que va a decir, sí señor, yo firmé, y hacerlo firmar. Basta con que el señor diga, yo sí firmé y se acabó la historia. Entonces, esto puede durar 2 o 3 semanas, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque esto sí afecta a la estabilidad económica del país. Y muchísimo. Yo les he explicado varias veces durante estos meses que el plan económico del ideario programa de Vladimir Cerrón es el hambre para el país. Y de verdad lo es. El problema es que no sabemos si Castillo lo va a ejecutar o no. Porque sus mensajes son sumamente confusos. Y eso confunde al inversionista, al que está dispuesto a abrir un negocio en estos días y de repente dice, no.
Yo no abro nada hasta que las reglas no estén claras. No voy a perder mi plata. Y ese negocio puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, pero ese negocio grande o pequeño da empleo. Da empleo a miles de peruanos que están desesperados por tener un trabajo en un tiempo muy difícil. Entonces, sí necesitamos definiciones. Yo lo he dicho ayer, ganó Castillo. Y me sorprendió que Vladimir Cerrón conteste mis tweets. No sé por qué él me lee, pero en fin, a veces uno cree que está en un plano mucho más pequeñito, ¿no? Pero parece que tienen eco mis tweets. Y dice, por fin. Entonces yo le dije, aprovecho para avisarle que ganó el señor Castillo. No ganó usted. Usted no ganó nada porque no ha postulado a nada. Y acá vienen las dificultades reales e importantes. ¿Con quién va a gobernar Castillo? Y es una pregunta crucial para el propio Castillo. El señor Vladimir Cerrón ha dicho en un tuit el viernes que ganó Perú Libre. Perfecto. Sudaca, que es una publicación que dirige Juan Carlos Tafur, una publicación virtual, narra un encuentro de la base Lima de militantes de Perú Libre, donde han señalado claramente que el ideario programa es lo único que van a ejecutar. Y eso implica una economía marxista, leninista, mercantilista. Esa es la economía que quieren aplicar y van a aplicar porque sostienen que eso es lo que el pueblo ha votado. El señor Castillo se reúne con Pedro Franque, Pedro Franque sale como su vocero en los medios, igual con el señor Ceballos, y dicen cosas muy diferentes. Dicen que aquí va a haber libertad para invertir, que aquí va a haber respeto a la propiedad privada, que no se va a tocar el tipo de cambio, que el BCR va a ser autónomo, que no se va a expropiar nada ni estatizar nada, ¿no es cierto? Un impuesto adicional a la minería, se va a luchar contra la evasión tributaria, pero que el plan ideario programa no, sino del plan bicentenario que se hizo, que lamentablemente es muy escueto, hay que decirlo, que se hizo durante la campaña. Y el problema es que el señor Castillo ha dicho tantas cosas en los últimos 3 meses que hay un Castillo para todos los gustos. Hay un Castillo que dice no soy comunista, no soy marxista, y hay un Castillo que dice que Cerrón no fue condenado por corrupción, sino fue condenado por la corrupción. Hay un Castillo que dice que va a cerrar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y hay un Castillo que dice que los va a respetar. Hay un Castillo para todos, y lo que queremos saber es cuál de estos castillos es el que va a gobernar. Y debería explicarlo ya. Ahora, se le presenta al señor Castillo un contexto político muy complejo, que necesita de una muñeca extraordinaria. Y expliquemos por qué. Perú Libre no tiene 66 congresistas. Perú Libre tiene 37 congresistas. Y en una alianza con Juntos por el Perú, que es una izquierda más moderada, no marxista-leninista, tiene 5 más. Son 42. ¿Cuántos votos necesita Castillo para que no lo vaquen en el Congreso? 44. No los tiene. Por lo tanto, imponer una economía marxista-leninista en un Congreso donde no tiene mayoría, lo único que le va a generar es una vacancia muy rápida. La Constitución del Perú establece que nuestra economía es una economía social de mercado. El señor Cerrón dice que la suya se llama economía popular con mercados. Eso no es lo que dice la Constitución, mucho menos una economía marxista-leninista. Si el señor Castillo pretende imponerla, no tiene los votos en el Congreso. Y al no tener los votos en el Congreso es susceptible de una vacancia más o menos rápida. Y seguirá Dina Boluarte, que tampoco puede imponer una economía marxista-leninista. Por eso es que Cerrón necesita cambiar la Constitución. La Constitución necesita ser cambiada en ese proyecto político para imponer una economía marxista-leninista. Esa es la discusión de la Asamblea Constituyente. El señor Castillo no puede modificar la Constitución sin pasar por el artículo 206. Puede pedir la reforma del artículo 206, sí, y tal vez se le acompañe. Y puede pedir que, una vez reformado, se someta a referéndum
la idea de una asamblea constituyente. ¿Y qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si pierde? Porque la mayoría de los peruanos no quiere ir a una asamblea constituyente porque no quiere que el régimen económico de economía social de mercado se transforme en una economía marxista-leninista, cosa que es bastante probable. Entonces, Pedro Castillo también tiene que salir del poder o queda muy debilitado. Si lo quiere hacer por la fuerza, se le vaca. Si lo quiere hacer por la vía del referéndum, tal vez lo pierda. Luego tiene el escenario en el cual, digamos, cambia de actitud y decide que no puede hacer parte de ese programa porque no puede cambiar el esquema económico del Perú si no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, puede ser muy rápidamente vacado si es que además dice, bueno, yo disuelvo el Congreso y voy a tener mi propio Congreso que quiera hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, una cuestión de confianza, evita la vacancia, hace la segunda cuestión de confianza, evita la vacancia y finalmente disuelve el Congreso. ¿Ok? Pongámonos en ese escenario. En unas elecciones en las cuales Castillo compite contra todos los demás partidos políticos para consolidar una mayoría que le permita reformar la Constitución para que la economía sea marxista-leninista, ¿ustedes creen que Castillo va a sacar mayoría? ¿O le pasa la de Vizcarra? No saca 37, saca 0. Y lo vacan, pues. Disolver el Congreso tiene el riesgo de que no saques un solo congresista o que saques menos de los que tienes y el pueblo te devuelva en ese acto la posibilidad de que ese Congreso electo ahí sí te saquen una y no tengas ninguna posibilidad de ninguna reforma constitucional. O sea, lo que tiene que entender Castillo es que las personas han votado por un cambio, sí, cambios que se pueden hacer dentro del Parlamento actual, por supuesto, pero no ha votado por una economía marxista-leninista que es lo que quiere Perú libre. Entonces tiene finalmente una salida. Y la única salida que le queda, porque en los escenarios que he planteado siempre termina fuera del poder o sin poder, hay una salida para que se pueda mantener 5 años en el poder. Y esa salida significa voltear hacia el centro del Parlamento. Va a perder seguramente 27 congresistas que son leales a Cerrón, probablemente. Se quedará con 10 o 12 maestros, de acuerdo. Pero hace mayoría con Acuña, con Acción Popular, con Somos Perú, con Podemos y con el Partido Morado. Pero ya no en un programa de nueva constitución marxista-leninista, sino un programa reformista. En un programa reformista, no socialista, pero sí más progresista, digamos, de lo que lo podría proponer Fuerza Popular, Renovación Popular o Avanza País. Es su único camino, si es que sabe jugar bien sus fichas. Si no sabe jugar bien sus fichas, para diciembre ya no es presidente, porque lo van a vacar. Entonces, esas son más o menos las situaciones que tenemos por delante. Reitero, primer escenario, radicalización. Sí, pues solo tiene 42 congresistas, pues. Si te radicalizas, te vacan. Porque estás violando el artículo de la Constitución que establece que tenemos una economía social de mercado. O sea, por la fuerza no puedes hacer absolutamente nada porque el pueblo no está con Pedro Castillo. Ya, no lo haces por la fuerza. Voy a hacer cuestiones de confianza. Ya, perfecto. Disuelves el Congreso. Vamos a elecciones. Y sale un Congreso que te vaca. Disolver el Congreso no siempre resulta favorable al presidente que lo disuelve, si no pregúntenle a Vizcarra. Luego pasas al plan de
voy a lograr una mayoría para que con 66 votos vayamos a un referéndum, ¿no es cierto? Y en ese referéndum se apruebe la nueva constitución. Y resulta que el referéndum no lo ganas. Porque la mayoría no quiere, pues, una constitución marxista-leninista. Porque ese es el plan, o sea, que no nos engañen. Es una constitución marxista-leninista y en eso el señor Cerrón ha sido muy honesto. Entonces, no se quiere una constitución marxista-leninista. ¿Qué cosa se quiere? Bueno, explicarán otras cosas. No, se han equivocado. Entonces, ¿para qué la vamos a cambiar? O sea, si quieren economía social de mercado, ya, entonces, ¿y cómo? ¿No era que el Estado podía expropiar lo que quisiera? ¿No era que los contratos no valen nada mientras el Estado diga lo contrario? ¿No era que la propiedad privada se sujeta a lo que el Estado desee? ¿No era así? ¿Quién va a votar por una constitución que diga eso hoy en el Perú? La gente ha votado por Pedro Castillo, mayoría porque no quiere votar por Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la candidata favorita de todos los candidatos que pasan a segunda vuelta, porque siempre se le puede ganar. O sea, por los partidos políticos, que Keiko Fujimori postule 1000 años. Siempre se le puede ganar. Entonces lo que tenemos ahora es otra realidad. Y frente a esa realidad necesitamos definiciones de Pedro Castillo. Reitero, los 3 primeros caminos los sacan de la presidencia por vacancia. Rapidísimo. Tiene un cuarto camino, que es gobernar desde la moderación. ¿Qué es lo que anuncia Pedro Franque? Pero inmediatamente otros voceros de Perú Libre salen a desmentir. Entonces, no sabemos a quién creerle. Y como dijo Mario Vargas Llosa, los marxistas-leninistas son patológicamente mentirosos. Todo el tiempo mienten. Entonces es muy difícil creerle a un marxista-leninista porque no para de mentir. O sea, estamos hablando de un fenómeno mundial, no solamente en el Perú. Y ese es el problema también. Pero en fin, vamos a estar en este instante con Percy Medina de Idea Internacional para hablar de la observación electoral y, bueno, de cómo ha transcurrido el proceso desde esos predios y cómo observan lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a la pausa, ¿verdad, Abel? Rosa María, una consulta, por favor, Consultas. Ha dado a entender que se va a interponer ante el Poder Judicial alguna acción de amparo. ¿Esto es válido, valedero y cuánto tiempo demoraría? A ver, les explico. El Poder Judicial en materia electoral no tiene nada que decir, porque la Constitución es perfectamente clara. El Jurado Nacional de Elecciones es la última y definitiva instancia en materia electoral. Ahora, todos tenemos derecho a presentar todos los recursos que queramos ante quienes queramos. La defensa es libre en el Perú y el ejercicio de la defensa también, el ejercicio del recurrir ante la autoridad también. Pero la respuesta es no se puede porque el Jurado Nacional de Elecciones es la última y definitiva instancia en materia electoral. Es verdad que en el pasado algunas personas han ido al Poder Judicial para reclamar sobre todo por derechos de participación política, porque ese es un derecho constitucional que tiene amparo. Es decir, yo he participado en un proceso electoral interno en mi partido y no me dejan postular y no me ponen en la lista, ¿no? Y termina yendo por la vía del amparo y consiguiendo su participación de alguna manera, meses después o años después del proceso. Pero en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones es última y definitiva instancia. Si el jurado proclama ganador al señor Castillo, se pueden ir a impugnar a la Corte Celestial si quieren, pero eso no afecta a la entrega de credenciales y finalmente la juramentación del señor Pedro Castillo. Pueden litigar los próximos 25 años, pero eso no afecta la juramentación del señor Castillo como presidente del Perú. No hay forma.
No hay una cautelar contra la juramentación del señor Castillo. Si la conceden, es inconstitucional y simplemente no se aplica. Y los jueces, por control difuso, simplemente no aplican la resolución que impida, que establezca que alguien no puede juramentar como presidente del Perú. Entonces, si quieren ir por esa vía, vayan, pero pueden pasarse litigando años. No enerva en nada el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones se sulte definitiva instancia. Miren, esto es como jugar un partido de fútbol, ¿no es cierto?, donde ya el partido terminó, el árbitro ya falló, tú presentaste una reconsideración, la reconsideración se te otorga, perfecto, pero la otra parte dice, no, ahora me voy al Poder Judicial. Oiga, pero esto es la FIFA, o sea, acá se resuelve en estas instancias. No, acción de amparo para que me validen el gol. Escucha, si eso fuese posible, el Perú ya hubiera ido a todos los mundiales, ¿no? O sea, no todo puede ir en acción de amparo. Ese es el problema de ese planteamiento. La Constitución es clara. El Jurado Nacional de Elecciones es última y definitiva instancia en materia electoral. Depende del jurado. No depende de nadie más. Y una cosa, hoy día está convocando la gente de Fujimori plantones a la casa de Piero Corvetto, a la casa del señor Salas. Esto es un asco. O sea, no les gusta el árbitro y van a tirarle basura o piedras a la casa del árbitro. ¿Qué clase de defensa de la democracia es esa? Yo lucho por la democracia, gritan con carteles, y se van a la casa del jefe de la OMPE a asustar a su familia. Eso hacen las turbas bolcheviques, ¿ah? Las SS en Alemania nazi. Eso no lo hace gente demócrata. O sea, que demócratas no son. Ir a asustar a la autoridad electoral que está definiendo un proceso electoral para meterle presión es un asco. Y lo que demuestra es más bien el talante poco democrático de Keiko Fujimori y sus seguidores que no aceptan su derrota. Y a los cuales les cuentan el cuento del fraude, como digo ayer en mi columna, a señoras que no tienen la más remota idea de lo que es derecho en general y derecho electoral, que es una rama súper especializada del derecho, que muy pocos ejercen, no tienen idea, salen a gritar fraude, fraude, con unas hojitas de Excel en la mano, donde tratan de probar que le han quitado a este, y dicen cosas como, dos hermanos no pueden ser miembros de mesa, qué horror, mesa nula. No tienen la más remota idea de lo que están hablando, dan vergüenza ajena. Pero en fin, hay que tener paciencia. Así es. Hay que tener paciencia. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa, Rosa María, que nos está esperando Percy Medina. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; AM Agua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también las plataformas móviles, el Facebook y el YouTube, tanto de Radio Santa Rosa como de Radio Quillabamba. Bien, Rosa María, adelante, estamos ya conectados con el doctor Percy Medina. Adelante. Muy bien, muy buenos días. ¿Nos escuchan? Muy buenos días. Siempre muy bien. Es un gusto estar en tu programa. Gracias, Percy Medina, por estar con nosotros hoy. Y queríamos empezar por la visión que han tenido desde la observación electoral de este proceso. En términos generales, ¿cómo ha sido observado por ustedes y por las otras misiones que han estado en Lima y en el resto del Perú?
Bueno, nosotros no hacemos observación electoral, pero sin duda he visto cómo se ha desarrollado la labor de quienes han desplegado una labor técnica en este tema, la OEA y las misiones que ha traído el Jurado Nacional de Elecciones, como la de Uniore y otras 16. En realidad ha habido una gran cantidad de misiones, algunas pequeñas. La más técnica y que tiene larga trayectoria en observación electoral internacional es la OEA, que ha emitido justamente el día viernes un informe señalando que ha visto las elecciones como absolutamente normales, obviamente con irregularidades puntuales que ocurren en toda elección, pero que en general no ha encontrado nada que pueda significar una distorsión sistemática de los resultados. Entonces creo que lo que tenemos más bien es una mirada uniforme de todos los observadores internacionales y de los observadores nacionales, transparencia, en el sentido de que la elección ha sido, en términos generales, una elección normal. Muy bien. Definamos, por favor, para nuestra audiencia, ¿qué cosa es un fraude electoral? ¿Cuándo se usa esa palabra? Bueno, se usa la palabra fraude cuando se cambia la voluntad de los electores, ya sea en el momento de la votación, en el cómputo o incluso antes, ¿no? Una elección puede ser fraudulenta incluso en las condiciones en las que se da la campaña y las condiciones en las que los electores llegan al día de la votación. Es un tema que podría ser incluso más amplio que la votación misma, pero en concreto se refiere a el cambio de la voluntad de los electores. Así es, un fraude puede realizarse antes, durante o después del acto electoral. De la observación nos queda claro que en el antes y en el durante el acto electoral no hay ningún fraude. Lo que alegan ahora, sobre todo Fuerza Popular, es que hay un fraude después de que termine el acto electoral, en el cual personeros y miembros de mesa acuerdan desconocer la voluntad popular e inventan votos, inventan actas. ¿Esto se puede probar? Bueno, lo que habría que subrayar, y que me parece importante, es que Fuerza Popular ha dicho que confía en los organismos electorales, tanto en la OMPE como en el jurado, y que lo que está alegando es fraude, porque lo han dicho así, en determinadas mesas, y que no estaría ocasionado por los organismos electorales, sino efectivamente por miembros de mesa en esas mesas sobre las cuales han presentado nulidad. Entonces me parece importante subrayarlo, porque eso quiere decir que no se está poniendo en cuestionamiento la elección total, sino se está poniendo en cuestionamiento determinadas mesas sobre las cuales se ha pedido se ha pedido la nulidad. Entonces, bueno, una vez que la autoridad electoral revisa si es que hay razones para esa nulidad, se pronunciará en relación con esas mesas y el incidente ahí debería haber terminado, ¿no? Es importante ahora señalarlo. Yo estoy de acuerdo con usted, pero hay dos discursos, ¿ah? Hay un discurso de Keiko Fujimori y hay el discurso de otros. Por ejemplo, ayer el señor Miki Torres decía que iban a judicializar, es decir, si no les daban la razón, iban también al Poder Judicial, cuando el Jurado Nacional de Elecciones es última y definitiva instancia, y supuestamente se someten a lo que diga el jurado. Lo ha dicho el señor Miki Torres en una entrevista en Perú 21 ayer, que ellos confían en los organismos electorales y que se someterán a lo que diga el jurado. Eso me parece importante. Claro, señalarlo, porque creo que en redes... El Cuarto Poder anunciaba que también podía irse por la vía judicial. Bueno, ese es un asunto, digamos, diferente del planteamiento que han hecho ante el Jurado Nacional de Elecciones en relación con la nulidad de estas actas. Lo digo porque en redes circula mucho la idea de que se está cuestionando a las autoridades electorales y se hacen estas campañas absolutamente antidemocráticas de ir a buscar a los jefes de los organismos electorales en sus casas, etcétera. Pero Fuerza Popular está hablando de un fenómeno que se restringe a determinadas mesas. Y si pero lamentablemente no estas personas que están organizando estos plantones en las puertas de las casas de personas que son autoridades electorales, son personas que son parte del aparato fujimorista, no son parte del aparato de Pedro Castillo.
es absolutamente inaceptable que se haga eso. Eso no es democrático ni es civilizado, ¿no? Yo creo que es algo a lo que habría que llamar a la reflexión, porque esto tiene que conducirse por canales institucionales. Hay un mecanismo que permite pedir la nulidad de una mesa si es que hay cuestionamientos a qué ha ocurrido en esa mesa, y ese es el que están usando, y ese es el único que debería existir. La idea de ir a presionar a las autoridades para que resuelvan en un sentido u otro no corresponde, ¿no? Y hay que decir que los estándares que se exigen para la nulidad de una mesa son muy altos, porque lo que está en juego es la voluntad de las personas que han votado en esa mesa. Entonces, no es que no se puede pedir la nulidad, por supuesto, eso está en la legislación, y es un derecho el pedirlo. Pero Claro, hay que tener lo en que cuenta sucede, doctor, es que altos. Fuerza Popular ha hecho creer que toda ilegalidad constituye causal de nulidad. Es decir, como yo decía temprano, si cerca de mi mesa había un bar abierto y la gente estaba tomando alcohol, yo no puedo reclamar la nulidad de la mesa. Igual, si dos hermanos son miembros de mesa, incluso por sorteo, ese es un error de la OMPE, pero eso no invalida la voluntad de los 200 que fuimos a votar ahí. O sea, que sea ilegal no quiere decir que sea causal de nulidad. El criterio que ha usado la justicia electoral es que exista, además de alguna irregularidad, incluso si fuera grave, que exista un nexo causal entre esa irregularidad y el cambio de la voluntad de los electores, ¿no? Es importante ese segundo elemento, porque efectivamente puede ocurrir algo que sea irregular, que sea incluso ilegal, pero que no necesariamente haya cambiado la voluntad de la gente que votó en esa mesa. Ese cambio de la voluntad tendría que probarse. Y un ejemplo claro es que hayan dos hermanos como miembros de mesa. Podría efectivamente darse el caso de que haya dos hermanos, lo cual está prohibido por la norma. Sin embargo, eso no necesariamente significa que esos dos hermanos se han coludido en cambiar los resultados. Tendría que probarse ese elemento adicional. El nivel de probanza es muy alto. Altísimo, porque la consecuencia es muy grave. La consecuencia que se deriva de la anulación de una mesa es muy grave porque se eliminan los votos de 250 personas en promedio, ¿no? Así es. ¿Por qué se va a eliminar mi voto si los miembros de mesa son hermanos? ¿Qué culpa tengo yo? Que he ido a votar de buena fe. Efectivamente, ese es el criterio. Y por eso es que en la práctica se producen muy pocas nulidades. Para empezar, se piden pocas, pero se dan muchísimas menos, porque lo que se exige es una probanza alta, ¿no? Como corresponde también a un hecho grave, como podría ser eliminar la votación. Para que haya una idea, en las elecciones del 2020, si tuviéramos alguna estadística, en las elecciones del 2020 o en las elecciones del 2016, ¿cuántas mesas se declararon nulas? Me parece que se pidieron como 30 y no se declaró nula ninguna. Ese es mi recuerdo. Gracias por confirmar lo que yo sabía, pero hay que explicárselo a la gente. El jurado no declara nulas las mesas, salvo, como decía, pues cuando alguien va a incendiar el ánfora, ¿no? O los miembros de mesa se agarran a golpes y antes de contar los votos los rompen. O sea, tiene que haber fraude, cohecho entre los miembros de mesa, colusión probada, con testigos, con la policía, con un ambiente de probanza bastante alto. El jurado no anda declarando nulas mesas así nomás, ni los jurados especiales, ni el jurado nacional. No se hace. Ahora, presentar 800 expedientes, cuando tú sabes perfectamente que no te lo van a conceder, están en su derecho. Pero el problema es que atrasas, ganas tiempo. 3 semanas, Dios sabe cuánto tiempo más. ¿Qué puede hacer el jurado frente a eso? Bueno, el jurado, para empezar, el tema está en este momento en 32 jurados electorales especiales, ¿no es cierto? Entonces, va a ser vamos a poder ver cómo procesan estos pedidos 32 entidades de justicia electoral de primera instancia. Vamos a ver también cuán uniforme, en fin, van a ser los criterios,
pero mi impresión es que si utilizan los criterios que se han usado en los últimos años en materia de justicia electoral, pues el estándar va a ser muy alto. Y recién ahí, después de que los 32 jurados electorales especiales han resuelto, esto va en vía de apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Si son ágiles, quizá eso puede tomar algunos días. De hecho, el plazo para los jurados electorales especiales ya venció el sábado, entonces deben estar por terminar, ojalá el día de hoy, con toda la carga que tienen, ¿no? O sea, entre hoy y mañana deberían llegar de los 32 jurados todas las apelaciones al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que se está apelando a veces se va a apelar por dos motivos y se pueden hacer dos expedientes. ¿Ok? Sobre todo para actas que la hora, hay un grupo de actas que no entraron, porque la hora es las 8 de la noche. ¿Ya? Entonces va a haber una primera apelación sobre el tema de la hora. Y luego, si te la conceden o si no te la conceden, van a apelar por el fondo del asunto, porque hay dos hermanos. Sí, en algunos casos por parientes, en otros casos entiendo que se cuestiona si las firmas son falsas. En fin, hay varias razones y en todos los casos habrá que evaluar si son razones suficientes o no como para demostrar, no para presumir, para demostrar que se ha cambiado. Eso es lo que trato de explicar al público. No se presume un fraude, se prueba un fraude. Es decir, el hecho de que una firma sea un borrón y en la RENIEC salga una firma muy, ¿no es cierto?, clara, no implica que haya un fraude. Implica que el que firmó mal. Pero además no hay etapa probatoria, es decir, tú no tienes que producir testigos, testimoniales, experiencias grafotécnicas. No, se resuelve con lo que tiene el jurado a la vista, además. Es que los procedimientos en materia electoral tienen que ser muy ágiles porque no hay tiempo para discutir. Imagínense, en un juicio uno se puede tomar un año, o más, ¿no es cierto? Pero en materia electoral los procedimientos tienen que ser muy rápidos, las etapas preclusivas, porque si no estaríamos esperando el resultado pues meses y eso no es algo viable, ¿no? Claro, ese es el problema. Ahora, el jurado proclama al ganador, eso está clarísimo. Creo que ayer Mario Vargas Llosa se los dijo a las huestes de Fuerza Popular más o menos 10 veces, ¿no? Sí. El jurado va a pronunciarse, perfecto. Pero el problema acá, y es que hay que decirlo también, es que del lado de el señor Castillo también hay cierto nerviosismo y cierta preocupación. Le lleva 50.000 votos a Keiko Fujimori. Siguiendo la jurisprudencia uniforme del Jurado Nacional de Elecciones, no se anulan mesas. Por lo tanto, el señor Castillo ya ganó. Y aún cuando anularan algunas mesas, no le alcanza para voltear el partido. Entonces, ¿qué estamos esperando para que la señora Fujimori reconozca su derrota? El jurado debería pronunciarse en los próximos días y con ese pronunciamiento del jurado debería culminar el proceso definitivamente y procederse a la proclamación, ¿no? Pregunta, eso es lo que ¿puede pronunciarse el jurado sin haber revisado todas las apelaciones? No, el jurado tendría que esperar que se hayan producido todos los resultados, incluso no podría hacerlo si hay actas que faltan contar, aún si el resultado fuera clarísimo. Imaginemos que hubiera 20 puntos de diferencia entre uno y otro, pero faltara computar 1% de las actas. Evidentemente ese resultado no podría cambiar de modo alguno si es que hay 20 puntos entre uno y otro, pero aún así el jurado tiene que esperar a que se compute el 100%. Por lo general, no es el Jurado Nacional de Elecciones el que acepta la derrota, por ponerlo de alguna manera. Los candidatos mismos, dándose cuenta, cuando las elecciones son muy claras, ¿no es cierto?, donde, como decíamos, hay 20 puntos uno sobre el otro, normalmente el candidato perdedor llama por teléfono o se acerca a saludar al candidato vencedor, y así es la democracia. Esa es parte de las reglas del juego. Keiko Fujimori ya tiene antecedentes en esto de negarse a aceptar su derrota. Eso no es obvio para que juramente Castillo, o sea, no hay ninguna norma que obligue al derrotado a aceptar que es derrotado.
Pero lamentablemente, la campaña del fujimorismo durante los últimos días, durante la última semana, ha sido tratar de persuadir, sobre todo a las élites limeñas, que ella ganó la elección y que hay un fraude. Y tenemos cientos de personas en redes sociales, en WhatsApps, gritando fraude, fraude, invocando a la Virgencita o llamando a las Fuerzas Armadas para que den un golpe de Estado. O sea, hay una situación, no sé si la ha vivido, a mí me ha tocado, enloquecida. ¿Qué hacemos frente a eso? Eso es lo más preocupante, porque por el lado institucional las cosas fluirán, se resolverán las nulidades, el jurado proclamará, en fin, eso ya tiene un camino. Pero lo que a mí ciertamente me preocupa es esta campaña polarizada que empezó antes de la votación y que ha continuado y se ha exacerbado, ¿no? Porque tenemos un país dividido. La votación ha mostrado un país partido por la mitad, ¿no? 50,2, 49,8, según las cifras que tenemos ahora, más o menos, pero en la práctica lo que hay es un abismo entre un lado y otro que se va haciendo más grande porque las acusaciones suben de volumen y así no se puede gobernar, ¿no? O sea, yo he tenido la desagradable experiencia de tratar de explicar a un grupo de personas que no hay ningún fraude en los términos jurídicos en los cuales yo y usted entendemos qué cosa es un fraude, y lo que me han dicho es antipatriota. O sea, ya, los insultos comienzan a subir de volumen por explicar que no hay ningún fraude. Es terrible lo que está pasando. Socialmente es muy duro. Si yo tengo miedo de lo que puede hacer un determinado candidato, no ganó mi candidato, en fin, pongo todas las esperanzas en que algo resuelva esta situación que me desagrada, pero tenemos un marco legal. La democracia justamente se basa en que hay Estado de Derecho, hay vigencia de la ley, y ese es el único criterio que puede guiar las acciones en lo público, la ley, ¿no? Justamente defender la democracia es defender la vigencia de la ley. Así que bueno, ahora será lo que las autoridades digan y será lo que es el resultado del proceso electoral, nos guste o no nos guste, pero hay que empezar a bajar la tensión y bajar esta gran agresividad y este terror que existe efectivamente en muchas personas, ¿no? Y lo otro es que una vez el señor Castillo proclamado, o antes, porque podría poder hacerlo desde ahora, una forma de calmar las ansiedades, ¿no es cierto?, de un grupo de peruanos, es explicarles pues que no les va a quitar su casa, ni su vaca, ni sus cosas, ni va a expropiar su fábrica, pero eso implica, ¿no es cierto?, hacer política. Y me parece que el señor Castillo no está haciendo política, está en una situación en la cual no queda claro cuál va a ser el mandato que él acepta. Cerrón lo tiene clarísimo. El señor Vladimir Cerrón ha dicho, ha ganado Perú Libre, es decir, gané yo, que soy su secretario general. Y los demás son invitados. Entonces, que se arrimen y que se comporten como invitados. Pero Castillo está consultando a personas diferentes a Perú Libre. Si Pedro Castillo insiste en un proyecto sectario, probablemente sea vacado antes de diciembre. Si Pedro Castillo abre juego, pierde a los fundamentalistas, pero probablemente pueda tener un mandato de 5 años. No sé cómo están viendo ustedes el problema en este momento. Bueno, en una democracia es muy importante generar confianza, generar espacios de diálogo con las otras fuerzas. Eso es parte de la democracia, y aun cuando no haya coincidencia en todo, porque obviamente no la va a haber, tiene que haber coincidencia en que las reglas se respetan, que hay una oposición que tiene que ser leal, que es importante desde el gobierno hacia la oposición y de la oposición hacia el gobierno el tener una crítica pública sana, pero
también un espíritu de colaboración, ¿no? Esos son no solamente modales democráticos, sino reglas básicas para el funcionamiento de una democracia. Entonces, quien gana el gobierno tiene que generar confianza, tiene que generar diálogo, tiene que... El problema es que el proyecto de Perú Libre es un proyecto marxista-leninista, así definido en su ideario programa, y que no hay otra fuerza política hoy que tenga un ideario que plantee, digamos, de los triunfadores en el Congreso, las 10 fuerzas políticas en el Congreso, no hay ninguna otra que tenga un ideario que plantee un Estado marxista-leninista. Es decir, ni siquiera Juntos por el Perú, que según el propio Vladimir Cerrón, son demócratas sociales. O sea, es difícil crear un espacio donde no hay posibilidad de coincidencia ideológica. Y eso es lo que desprecia Cerrón. Pero no tiene que haber coincidencia ideológica, ¿no? Lo que tenemos en el Perú es una constitución, tenemos un Congreso que tiene que hacer equilibrio al Poder Ejecutivo, tenemos reglas entre las cuales se mueve el presidente de la República. El presidente de la República, no estamos eligiendo un emperador o un Rey, autócrata, ¿no? Estamos eligiendo un presidente constitucional. Ese presidente constitucional se sujeta a reglas que están muy claramente definidas en la Constitución y en las leyes. claro, pero Y hay el punto central de la plataforma que lleva al poder a Pedro Castillo es dinamitar esas reglas, acabar con esas reglas de un Estado que ellos consideran no es el Estado que el Perú merece o quiere, y tienen otro planteamiento, crear un Estado marxista-leninista con una economía marxista-leninista. Entonces, para Pedro Castillo, que él dice que él no es marxista-leninista, él se inscribe en el partido unos días antes para poder postular, le va a ser muy difícil generar consensos en torno a una plataforma marxista-leninista cuando las otras 9 fuerzas políticas no lo son. Y eso es fundamental. Entonces, ¿cómo puede hacer Castillo para generar ese consenso si no abandona a Cerrón? Ese es el problema que está enfrentando Castillo y que enfrenta todo el país en este momento. Los límites están puestos en la Constitución. Apenas cualquier funcionario se aparta de lo que la Constitución le establece como limitaciones, hay mecanismos de la democracia para procesar a ese funcionario, ¿no? Acusarlo constitucionalmente, claro. Lo vacan, pues. En fin, hasta vacarlo, ¿no? Entonces, claro. Digamos, me parece importante también señalar que no se está eligiendo a una persona con poderes absolutos. En general, en todos los cargos públicos elegimos personas con poderes limitados, y ese límite lo pone justamente la Constitución y las leyes. Entonces, lo que hay que hacer también es reforzar y garantizar que esos controles funcionen, ¿no? Así es. Bueno, finalmente quería hacerle algunas preguntas sobre neutralidad electoral. Un principio que es básico justamente para que quien está en el poder, los funcionarios en el ejercicio del poder durante una elección, no influyan en el resultado. Keiko Fujimori se quejó públicamente de una llamada del señor presidente Sagasti a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ayer dijo que la llamada no tenía más importancia que la conversación de 2 amigos preocupados por la situación del Perú. Es curioso porque Mario Vargas Llosa está apoyando a Keiko Fujimori, pero ha dicho, en mí no ha influido en nada el señor Sagasti. Está preocupado y está tratando de hablar con personas de los 2 grupos para que el ambiente esté calmado. Porque efectivamente tenemos marchas en las calles y a veces las cosas se pueden poner un poco violentas. ¿Qué opina usted de esta llamada? Bueno, creo que ha sido muy explícito Vargas Llosa en señalar que el presidente Sagasti no ha buscado influir en lo más mínimo, ni lo ha presionado en ningún sentido, ¿no? Y me parece absolutamente normal que en una democracia las personas conversen, intercambien puntos de vista. No veo en esa llamada nada que pudiera ser problemático. El presidente de la República no puede influir en la decisión de los electores, no puede influir en el curso que toman las decisiones de las autoridades electorales, pero puede conversar con todo el mundo y preocuparse, en fin, no
no solamente sus derechos ciudadanos, sino que es incluso parte del rol de cualquier político el conversar en democracia, el conversar con los adversarios, incluso podría hasta conversar con ambos candidatos, eso no es algo que le esté impedido. Lo que no puede hacer es influir en los votantes y tampoco puede, por supuesto, influir en las autoridades electorales. Sería un escándalo que llame al presidente del jurado y le diga, mire, señor presidente, estoy preocupado, me parece que usted debería decidir en tal o cual sentido. Eso sería inaceptable, por supuesto. Pero hablar con un peruano que vive fuera, que es una persona notable, diciendo que está preocupado por la situación política, es algo más que normal, hasta necesario, ¿no? Ahora, IDEA Internacional, entiendo, hace mucho trabajo de capacitación democrática. Se va a instalar un nuevo Congreso. El Congreso saliente no tuvo, creo que, tiempo para esa capacitación. Tiene un récord hasta el momento de 3 leyes inconstitucionales en menos de 6 meses y van 2 o 3 más en camino también de ser declaradas inconstitucionales. Vacaron a un presidente express, promovieron la juramentación de un presidente que duró una semana. Es decir, hemos tenido un pésimo Congreso que estuvo a punto, si no hubiéramos hecho un escándalo, de aprobar reformas constitucionales importantísimas, también con una 4ª legislatura que es inconstitucional. ¿Cómo hacer para que el Congreso que entre tenga un poquito más de conocimiento jurídico y político? ¿Hay algún espacio de capacitación? Sí, es algo que hay que ir trabajando y esperamos que las bancadas tengan la oportunidad de tener un buen plan de trabajo, tener un norte. El nuevo Congreso tiene 5 años por delante y por lo tanto puede planificar también con un poquito más de calma a qué quiere llegar, ¿no? Creo que este Congreso que se va ha estado en circunstancias, digamos, en las peores que uno puede imaginar. En pandemia no tenían ni siquiera sesiones presenciales. Eso, aunque parezca mentira, influye mucho en la labor de un congreso, porque los congresistas lo que hacen es conversar, hablar, ponerse de acuerdo. Entonces, si se veían por Zoom, creo que no ha sido el escenario ideal y efectivamente la experiencia no ha sido buena. Ojalá que el nuevo congreso tenga mejores condiciones y que se pongan las pilas también en su labor de representar, porque uno de los problemas es que el Congreso no recoge lo que la gente quiere, necesita, ni rinde cuentas, que es el otro elemento, ¿no? Entonces, si se mejora la labor de representación, también puede mejorar la imagen que tiene el Congreso frente a la ciudadanía. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Percy Medina por estar esta mañana. Rosa María. Sí, ¿alguna pregunta del público, Abel? Sí, doctor, este fin de semana he recorrido un video por las redes sociales donde dice que el señor Vladimir Cerrón que en el jurado figura como el segundo vicepresidente. ¿Es posible, después de que el juez de Huancavelica levante la pena que tenía, es posible que pueda volver a ser el candidato a la segunda vicepresidencia? Definitivamente no, porque ya él fue presentado como candidato, pero él, a ver, para decirlo directamente y que no se me malinterprete, él no ha sido candidato y por lo tanto alguien que no ha sido candidato no podría haber sido elegido, ¿no? Entiendo que aparece en la página web del jurado y no dice o hay que mirar jalando una barra que esa candidatura fue declarada improcedente, pero él no fue candidato, y por lo tanto alguien que no fue candidato no podría nunca ser elegido. Es un psicosocial. Miren, mil disculpas por esto, pero yo ni siquiera lo quiero contestar porque es uno de los típicos psicosociales de estos días. Todo el mundo sabe que el señor se presentó en la plancha y su candidatura fue declarada improcedente por tener condena por delito doloso. Eso ya se resolvió con una resolución. Que su nombre esté en la base implica que se presentó. Pero si tú jalas la pestañita, dice improcedente. Pero claro, hacen la captura de la pantalla que les conviene para armar un psicosocial. Es la misma gente que se resiste a que Fuerza Popular ha perdido las elecciones. A mí me tienen hasta acá porque tengo que estar respondiendo tontería y media.
Si el hombre nunca postuló porque fue declarado improcedente, ¿cómo va a ser vicepresidente, pues? Pero qué grave necedad. Ya, discúlpenme, pero todo el día preguntan estupideces, ya. Gracias, Percy, por estar con nosotros esta mañana. Pero ya, a mí me desespera tener que estar explicando lo obvio. O sea, un cursito de derecho constitucional, un algo, un barniz, aunque sea, antes de escribir tonterías en las redes sociales. Muy bien, Percy, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Gracias al doctor Percy Medina. Bien, hay otra pregunta más. Dice, ¿qué pasaría con las personas que se les indica que falsificaron firmas y aún dice que si fueron los que firmaron, los Nada. procesarían por falsificación? No, porque si dice, señor, yo era miembro de mesa, acá está mi credencial, esa es mi firma. Eran las 8 de la noche, hacía frío, no veía nada porque no había luz y eso es lo que yo he firmado. Pues procésenme por ser yo. Así, ¿y eso cómo se llama? La falsificación de firma implica que otra persona ha firmado por mí. Pero si yo digo que esa es mi firma, ¿cuál es la falsificación de la firma? Señor, ¿usted reconoce esa firma como suya? Sí, señor. Y puedo producir los testigos que estuvieron en la mesa conmigo. ¿Cuál es la falsificación? Oiga, es que su firma le salió fea. Sí, señor. Tenía frío, pues. Eran las 8 de la noche, no terminábamos nunca, y yo tenía que firmar y firmé así, pues mal. ¿Me van a sancionar por eso? No. Cuando otra persona, falsificar significa que una persona hace la firma de otra persona. Ah, usted ha falsificado su propia firma. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Ah? Usted se falsifica a sí mismo. No, pues señor, es mi firma. Soy yo. Yo soy yo. Ese borrón que usted ve es mío, es mi borrón. ¿Y por qué lo hizo en borrón? Porque, señor, era tarde, pues. Nos alumbrábamos con una lamparita. Ya está. Déjense de inventar sonceras, la verdad. Y déjense de asustar a gente inocente que ha servido al país lo mejor que ha podido el día que las elecciones como miembro de mesa, que tampoco es lo más grato que te ha pasado en la vida, ¿no? Para que te estén persiguiendo ahora. Impresionante. Ahora, Y como te tam- digo, este videíto de Vladimir Cerrón, y lo pasan así como, miren, ¿no? Como se cita, Cerrón ahora va a ser vicepresidente porque el habeas corpus le quitó la condena. Entonces ya pues, lo declararon improcedente. Nunca postuló. No es miembro de la plancha. No nació. No nato. No parido. Jamás fue candidato. ¿Cómo va a resucitar lo que no nació? Ay, Diosito, como les digo, un cursito de derecho, pero algo. Educación cívica ya no dictan en los colegios, ¿no? O sea, ya, de verdad, o sea, para enseñarles, digamos, las cositas más sencillitas, ¿no? Ujú. Improcedente, pues, ya te dijeron que no, no es no, no eres candidato, no ganaste. Por eso es que anoche le escribió al señor Cerrón, usted no postuló a nada y no ganó nada. O sea, usted no ha ganado nada, ha ganado el partido. Y el señor Castillo, ese es el que ha ganado. Así, Rosa María, también habría que expresar, nuevamente lo has hecho con las autoridades de la OMP, pero hay una campaña muy fea y fuerte contra varias personas Ah, que lleva sí. el título de Chapa tu caviar y es totalmente, creo que es un delito lo que están haciendo, ¿verdad? Pero mira, no solamente eso, pero me dio mucho gusto anoche porque el ingenio popular y el humor, ¿no es cierto?, siempre vence pues a este tipo de maldades, ¿no? Entonces cambiaron el hashtag y pusieron chapa con tu choro, ¿verdad? Y en el Perú chapar quiere decir besarse, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando afuera, entonces había una cola que quería a Jason Day, otros que querían a Salvador del Solar, hubieron varios bien populares, Melania Urbina. ¿Qué han hecho? Han tomado el nombre de personas que son muy conocidas en el mundo artístico y profesional y los han puesto de tres en tres y dirigen una campaña de odio hacia ellos.
Yo creo que los crímenes de odio deberían estar legislados en nuestro país. No están legislados los crímenes de odio, pero sí deberían estar. Lo que no es posible es la discriminación por razón de ideas. Hay un delito que se llama discriminación, y no solamente es por raza, por sexo, por lugar de origen, también es una discriminación política, económica o social. Entonces, yo sí creo, porque por supuesto los organizadores de esto siempre son cobardes, yo sí creo que hay que ubicarlos y ubicar a los organizadores de estas redes y simplemente denunciarlos por crímenes de odio, por discriminación. Pero ojalá que haya un grupo interesado en sacar adelante esto. Simplemente para que sirva de lección. Y también creo que lo mismo se tiene que hacer con las personas que están mandando a gente a las casas. Mucha gente me pone cosas como, ¿usted no se quejó cuando fueron a la casa de Beto Ortiz? Por supuesto que me quejé. Tendrían que seguir mis programas. No se va a la casa de las personas porque es ilegal. Ya, si no quieren, no les parece inmoral, bueno, por lo menos que les parezca ilegal. Se llama delito contra la intimidad personal. La vigilancia del hogar de una persona está prohibida en el Código Penal. Delito contra la intimidad personal. Yo no puedo tener una cámara de video delante de mi casa, filmando mi casa. Lo han hecho con Chicho Mome este fin de semana. La misma gente de San Isidro, sus vecinos, ¿ah? Eso es increíble. La misma gente que pide favores después aparece a tirar piedras. Pero así son las élites limeñas, pues. Entonces, eso es lo que tenemos, lamentablemente. Esos son los demócratas. Los que defienden la democracia se paran en la casa de las autoridades electorales a tirarles piedras. Yo podría esperar eso, ¿no es cierto?, de un grupo marxista-leninista. Ahí sí, bueno, claro. Eso es lo que hacen. Pero lo que es increíble es que estamos viendo cómo los grandes defensores de la democracia establecen que ir a pararte a la casa de una persona y violar su intimidad personal es lo normal. Lo peor de todo es que hay que decirlo, las personas que van a atacar no están en sus casas, obviamente. Han sacado a sus hijos, han tenido que mudarse a lugares seguros y simplemente las casas permanecen cerradas con guardianía para evitar que los vándalos ingresen o destrocen las cosas. Porque estamos hablando acá de gente que es capaz de todo. Entonces hay seguridad policial, entonces la policía tiene que distraer sus recursos en cuidar propiedades privadas de grupos de vándalos y que son supuestamente defensores de la democracia y que luchan contra el fraude. Y a mí me parecen en algunos momentos, por las tomas que he visto, porque he visto bastantes, fanáticos religiosos. Parecen de una secta. Están enloquecidos, gritan como poseídos. He visto un video de una mujer que dice que las mujeres peruanas vamos a ser obligadas a parir y que nos van a quitar a nuestros hijos. O sea, una cosa ya es un delirio, pero es un delirio paranoico. Y estos delirios paranoicos tienen seguidores. Entonces tú dices, no puede ser, ¿qué le pasa a esta gente? ¿No ha llevado un cursito de ciencia política alguna vez en su vida? O sea, ¿qué mujeres van a ser obligadas a parir? Estamos en el siglo XXI, están viendo mucha película. Así que es impresionante, ¿no? Impresionante. El nivel de estupidez es, bueno, estamos acostumbrados, pero me da pena que sea gente, o sea, sobre todo en las élites limeñas, gente que tiene acceso a la universidad, que tiene acceso a la proteína desde chico, ¿no es cierto?, que salga a repetir las estupideces que tenemos que soportar en estos días. Gente bien comida y con educación universitaria no debería hablar como un orate, pues. Ese es el problema. Pero acá lo estamos viendo todos los días. Así es, Rosa María. No hay ningún fraude. El fraude implica una conducta sistemática, organizada,
con muchísimos puntos de apoyo, entre los cuales está de manera determinante la autoridad que decide. Es decir, una de las partes y la autoridad que decide en contubernio modifican la voluntad popular. Eso es fraude. Eso fue lo que tuvimos en el 2000 con Alberto Fujimori. Eso es fraude. Vladimiro Montesinos, antes, durante y después, manejando la OMPE, manejando los medios de comunicación, manejando la publicidad de los candidatos, eso es fraude. Muy bien. Antes, durante y después. La OEA declaró que esas elecciones eran fraudulentas. Acá ni antes, ni durante, ni después. No hay ningún fraude. Hay una candidata perdedora. Eso se llama derrota. Pero no se llama fraude. ¿No te gusta que haya perdido la señora? A mí tampoco me gusta que vayan a imponer o tratar de imponer un programa económico marxista-leninista. Me parece un espanto. Pero lucharé contra el programa económico marxista-leninista. Esa es la llamada. No salir a decir, vamos a tirarle piedras a la casa del señor Piero Corbeto. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso es defensa de la democracia? No son democráticos, son totalitarios y son fascistas. Ese es el problema. Hay un grupo fascista que está apoyando a Keiko Fujimori. Eso es lo que estamos viendo. Y el fascismo se expresa de estas maneras totalitarias igual, exactamente igual que los proyectos totalitarios socialistas. Exactamente igual. Esa es su conducta. En eso se parecen, son pares. Muy bien, a ver, nos tenemos que despedir porque es tardísimo. Nos vamos, Rosa María, sí. Mira, nos mira, vamos. estoy viendo ahorita en la televisión, aprovechen, poca afluencia de personas en vacunatorios de Chorrillo, San Isidro, Villa El Salvador. Apúrense que hay poca afluencia, es hora de ir. A ver, me dicen que nos va a tocar en 2 semanas. Los mayores de 55 se vacunarían en 2 semanas. Ah, qué bueno. Es una muy buena noticia y hay que recordarle que este fin de semana también van a vacunar a las personas que tienen cáncer y VIH. Y yo creo que es estupendo, se está avanzando muy bien en esta parte. Y esto hay que difundirlo bastante. Así que todos los que tengan problemas de cáncer y problemas con el VIH, este fin de semana va a haber vacunación para ellos. No, además, de verdad, poca afluencia de personas en vacunatorios, repito, de Chorrillos, que es el que está abajo, que es bueno, entras con el carro, San Isidro y Villa El Salvador. Entonces hay que ir ahí donde hay poca gente, vaya rápido, lo atienden rápido y sale volando. Mientras más seamos los vacunados, más seguros estamos todos. Yo espero, Abel, realmente que para agosto, con un gobierno ya constituido, se logre ya hacer el plan para los más jóvenes y realmente antes de diciembre lo logremos. Van a llegar 1 millón de vacunas semanales a partir de ahora. 1 millón de vacunas semanales ha anunciado el gobierno. Eso implica que nos podemos vacunar 1 millón de personas todas las semanas. Uh-huh. Y eso implica que en 30, digamos, no en 32, porque tenemos 4, que en unas, 28 semanas, ¿no es cierto? O sea, en 7 meses de acá a diciembre, estamos todos vacunados. Es un triunfo extraordinario, es lo mejor que hemos logrado, es el gran logro del país de este año. Salir de una pandemia horrorosa que ha costado tanta muerte, y por eso hay que todavía, recordarle siempre, cuidarnos un poquito más, un poquito más. Ya estamos a la vuelta de la esquina. O sea, es 1 mes, 2 meses más para que le toque su vacuna, ya. Pero hay que cuidarnos un poquito más y hay que decirle a los jóvenes que aguanten un poquito más, que nos falta poco para volver a donde teníamos que volver. Un poquito más. Muy bien. Gracias Rosa María. Cuídate mucho, Rosa María. Nos encontramos mañana. Chao, chao con todos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.